Ahora vamos a ver esta segunda parte de cómo estos estudiantes, estos profesores, ¿no? Comienzan también a experimentar, a vivir lo que luego sería la renovación carismática. Y también junto al Padre vamos a seguir aprendiendo más sobre Pentecostés, específicamente sobre también el envío de Jesús a sus discípulos, ¿no? También el que nos sigue enviando y nos sigue llamando hasta el día de hoy. Y en este momento de nuestra vida particular, el también poder preguntarnos a qué estamos llamados, ¿no? A qué nos envía Jesús y sobre todo ser dóciles al Espíritu Santo, que Él es el que nos va guiando, el que nos va soplando y poder estar atentos a lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que Él quiere que hagamos, sobre todo para el mundo, para los demás, ¿no? Que seamos dóciles a la misión que nos encarga nuestro Padre bueno, ¿no? Así que vamos a hacerlo también con una canción para disponernos a escuchar. Espíritu de Dios, desciende. Espíritu de Dios, ven a mi ser. Llena mi alma con tu presencia, transfórmame. Espíritu de Dios, desciende. Espíritu de Dios, llena mi ser. Llena mi alma con tu consuelo, dame tu amor. Suave brisa, suave fuego, huésped divino de mi interior. Llena mi alma con tu consuelo, dame tu amor. Suave brisa, suave fuego, huésped divino de mi interior. Llena mi alma con tu consuelo, dame tu amor. Lléname. Allá por la década, ¿no?, del 60, cuando los estudiantes, los profesores se reunían, hicieron un grupo para reunirse, a tener más experiencia de fe, a profundizar más en la fe, vieron que algo les faltaba, que no podían llegar a esa profundidad. Entonces, en 1965, cuando termina el Segundo Concilio Vaticano, ellos comenzaron a rezar la secuencia del Espíritu Santo. También uno de los integrantes de este grupo recomendó leer el libro La Cruz y el Puñal. También uno de los pioneros en la renovación carismática, Ralph Keifer, propuso leer otro libro llamado Hablan en otras lenguas y otro libro, Compromiso y Liderazgo. Estos libros motivaron al grupo a tener una experiencia de la que leían, ¿no? Leían que había manifestaciones de dones, que se hablaban lenguas. Todo eso ellos querían experimentarlo también. Entonces se contactaron con un pastor, Lewis, quien él los manda a su vez con otra persona, Betty, ¿sí?, que ella ya tenía encuentros de oración, ¿no? Y programan, ¿no?, el poder participar de uno de estos encuentros. En 1967, entonces, se hace esta reunión donde van 4 personas católicas. Los otros seguramente no lo eran pentecostales, ¿no? Y
Y bueno, y viven la oración. Al final de esta oración, uno de ellos dice, yo vine a recibir el bautismo en el Espíritu Santo y no me voy hasta que lo reciba, ¿no? Entonces uno de los que estaba allí reza sobre él y le pide al Señor que le mandara su espíritu, ¿no? Diciendo, tú conoces su corazón, sus necesidades, envía ahora tu Espíritu Santo. Y ellos se van. Luego de 8 días más o menos regresan, solo 2, a vivir esta oración. Y allí en esta oración, en este encuentro de oración, reciben la fusión del Espíritu Santo. Quedan tan llenos del Espíritu que Ralph escribe, fue como si hubiera encontrado un inmenso mar, solo que el agua era Dios, el agua era el Espíritu. Entonces se sentía tan desbordado del Espíritu Santo que empezó a contarlo, a contar su experiencia, a llamar a personas, a escribir cartas, ¿no? Luego de un tiempo, entonces organizaron un retiro, allá también por febrero de 1967, donde más o menos unas 40 personas participaron y donde todos recibieron la efusión del Espíritu Santo, donde muchos hablaron en lenguas, alabaron y vieron que habían vivido este nuevo Pentecostés en sus corazones, quedaron llenos del Espíritu Santo. Y de allí esta corriente de gracia se empieza a extender primero por todo el lugar donde ellos vivían, ellos estaban en universidades, ¿sí? En sus lugares, en sus ciudades, y luego se va extendiendo la renovación carismática en el mundo ya hace 53 años. Demos gracias a Dios por participar en ella, por conocerla, y también sigamos aprendiendo, formándonos y viendo que quien asiste esta corriente de gracia es el Espíritu Santo, que quiere llegar a muchos. Así como Ralph salió y empezó a contar que nosotros esa experiencia de un encuentro con Jesús vivo, con el Espíritu Santo que nos viene a consolar, a sanar, a ver que la vida es otra y no la que a veces equivocadamente estamos viviendo, que todo esto podamos transmitirlo con gozo, con alegría y con amor a quienes lo están necesitando. Solamente le dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Su tarea es la misma de Jesús. No tienen otra tarea, la que Jesús ha recibido del Padre. Tienen que ser en el mundo lo que ha sido Él. Estaban llamados a dar respuesta para el mundo y justamente a eso es a lo que hoy estamos llamados también nosotros. Y qué lindo, ¿no?, pensar esto en relación a las situaciones que estamos viviendo nosotros, que está viviendo todo el mundo, y a ver qué misión tenemos, qué lugar tenemos, qué lugar para qué nos convoca Jesús, para qué nos envía al Espíritu Santo. Bueno, esto sería una primera parte como para ir introduciéndonos, ¿no es cierto?, a este tema que da para mucho más, En realidad los discípulos necesitan su espíritu para cumplir su misión, por eso se dispone a hacer con ellos un gesto muy especial. Fíjense ustedes que no les impone las manos, no los bendice. Dice la palabra, exhala su aliento sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. Eso es el ser humano, un poco de barro alentado por el Espíritu de Dios. Y eso será siempre la Iglesia, barro, pero alentado por el Espíritu de Jesús. Siempre seremos creyentes frágiles y de fe pequeña, cristianos de barro, podríamos decir también teólogos de barro, sacerdotes de barro, obispos de barro, comunidades de barro. Solo el Espíritu de Jesús nos convierte en iglesia viva. Las zonas donde su espíritu no es recibido quedan como muertas. Atención con esto. Y muchos no pueden captar en nosotros la paz, la alegría y la vida renovada por Cristo porque no hemos de ser bautizados en su espíritu. Quiero decir, no solo con agua, sino también con el Espíritu de Jesús. No solo hemos de hablar de amor, sino amar a las personas como Él. Y esto sí que es difícil
pero es posible con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso, después de la ascensión, se encontraban reunidos los apóstoles con la Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía. Tenían miedo a salir a predicar porque eran perseguidos. Repentinamente se escuchó un fuerte viento que invadió la casa, quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas sobre la grandeza de Dios. Y como les decía, la historia lo recuerda, ¿no? En esos días había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén que venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Y cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos anunciaban. Todos desde ese día ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que cumplir: llevar la palabra a todas las naciones y bautizar a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo de temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo. Era la hora de la manifestación de la Iglesia al mundo. Y a este Espíritu Santo no hay que pensarlo solo como una doctrina, no hay que buscarlo en los libros de los teólogos o en los documentos solamente en los documentos de la Iglesia. Es algo todavía mucho más profundo. Jesús dice que vive en nosotros y está en nosotros. Es aliento, como decíamos, ¿no? Aliento en ese barro, en esa fragilidad. Es fuerza, es luz, es amor que nos llega del misterio último de Dios. Este Espíritu de la verdad no nos convierte en propietarios de la verdad. Sería muy triste, ¿no? Si creyéramos que somos los propietarios de la verdad o del Espíritu Santo. No, viene para que impongamos a otros, no viene tampoco para que impongamos a otros la fe, ¿no es cierto? Porque en un tiempo y en la historia de la Iglesia se daba un poco esto, ¿no? Viene para no dejarnos huérfanos de Jesús. Viene para abrirnos a su verdad, para escuchar, para recibir, para vivir su Evangelio. Por eso también en estos momentos que se está viviendo es tan importante pensar esto, ¿no? Tanta gente que se está acercando a Dios de una o de otra manera. Y nosotros podemos decir que tal vez le faltan muchas cosas. También a nosotros nos faltan muchas cosas. Pero seguro y con toda verdad podemos decir, como dijo Jesús en aquella oportunidad, no estás lejos de la verdad, no estás lejos de Dios. Y este espíritu de amor nos invita a vivir de un modo coherente la verdad de Jesús en medio de una sociedad donde con frecuencia a la mentira se la llama estrategia. Hay un poco de confusión en esto, ¿no? A la explotación, negocio. No, pero estamos haciendo un negocio. A la irresponsabilidad, tolerancia, porque hay que ser tolerantes. A la injusticia se le llama orden establecido. A la arbitrariedad, libertad. A la falta de respeto, sinceridad. No, porque yo soy sincero. Pero bueno, el Espíritu de Dios enseña a no malgastar la vida de cualquier manera, a no pasar superficialmente junto a lo esencial, a no ir viviendo los días de manera inconsciente, a centrar nuestra vida en el Espíritu, que es saborear la vida de una manera más intensa y honda. Yo creo que hoy se nos da una oportunidad única de vivir todo esto, justamente, de no malgastar la vida de cualquier manera. Algunos dicen, bueno, mirá todo el tiempo que tuvimos, ¿no? La cuarentena, la cincuentena y no sé cuánto, y después nos damos cuenta que pasa el tiempo, pasan los días y no hemos aprendido demasiado. Nos hemos quedado muy en lo superficial, no hemos ido a lo esencial. No, tenemos que centrar nuestra vida en el Espíritu, que significa nada más y nada menos que saborear la vida de una manera más intensa y profunda.
Y el Espíritu de Dios pone en nosotros alegría, nos introduce en la luz, en la transparencia, nos hace conocer una confianza nueva ante la vida. Algo cambia en nosotros. Vivir animados por el Espíritu nos libera del vacío y de la soledad interior. El Espíritu de Dios nos enseña a estar atentos a todo lo bueno y sencillo, con una atención especial a quienes sufren. Empezamos a vivir de forma más bondadosa porque crece en nosotros la capacidad de amar y ser amados. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a renacer cada día y nos permite comenzar cada mañana sin dejarnos derrotar por el desgaste, los errores o el cansancio del diario vivir. El Espíritu de Dios nos abre a una comunicación más confiada y sincera con Dios. Nos enseña a orar. Qué bueno esto, ¿no? Sobre todo nos enseña a orar. Y qué grande los grupos de oración, porque ahí esos son los cenáculos que el Espíritu Santo nos está pidiendo para renovarnos a nosotros primero y también renovar su iglesia. Una oración que no es otra cosa que un diálogo entre una persona que ama, uno que es amado y el amor en sí. Por último, está bueno recordar que el Espíritu Santo es alguien, es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Es un Él, alguien decía es un Él, no un lo. Es un Él, es una persona que tiene cualidades y atributos, que se alegra, que te espera, que consuela, es el Consolador, y sobre todo que te ama. El Espíritu Santo es el amor eterno entre el Padre y el Hijo. Es la relación entre ellos y que busca relacionarse con nosotros. Fíjate vos, busca relacionarse con nosotros para que nos relacionemos con Papá Dios, su Hijo y con todos nuestros hermanos. Es un espíritu de comunión que nos hace hijos. Bueno, sencillamente esto sería casi como una introducción, palabra más, palabra menos, que podemos tomar de aquí. Y después vamos a ir un poquito a lo que son los dones del Espíritu Santo, porque de esa manera podemos comprender mejor la acción del Espíritu Santo en nosotros y en la Iglesia.